Buenos días, hermanos. Vamos a seguir hoy con el tema que estamos tratando este mes, que es la devoción por la palabra. Entonces, estuve meditando qué podía utilizar para que nos inspirase, ¿no? En tener más devoción por la palabra. Si alguna persona, algún personaje que tuviese una devoción especial por la palabra. Y bueno, después de mucho orar y estudiar al Salmo 119, que es el capítulo más largo de toda la Biblia. Y lo vamos a estudiar enterito hoy. Pero yo espero que os salgáis de aquí inspirados para que luego tranquilamente en casa lo podáis leer, porque hay mucho contenido dentro, ¿no? Para inspirarnos, para mejorar o aumentar nuestra devoción por la Biblia. ¿Amén? Este salmo se considera que es un salmo anónimo. Lo que tengo pensado es profundizar en cómo se hace un estudio, ¿no? de la palabra. Cómo tenemos cuando estamos leyendo la palabra y encontramos cosas que no sabemos o que no entendemos a primera vista, que no nos quedemos ahí, ¿no? Que digamos, ¿esto qué quiere decir? ¿No? Entonces, intentar investigar cada uno por nuestra parte, ¿no? Por nuestra propia cuenta, qué es lo que nos quiere transmitir la Biblia, ¿no? Hay veces que ahora tenemos muchas herramientas, ¿no? En Google puedes teclear, ya no es falta tener grandes diccionarios enciclopédicos, sino que puedes ir investigando por tu cuenta y entender con profundidad qué es lo que nos está diciendo la palabra, ¿no? Esto nos va a ayudar a que aumente nuestra devoción. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño estudio de este salmo, que ya digo que es un salmo extremadamente extenso, pero bueno, para entender lo que es la estructura, ¿no? Del salmo por escrito y cómo debemos leer. Entonces, bueno, es importante destacar que es un salmo anónimo. Es anónimo, hay muchos autores que refieren el salmo a David. Y si lo lees, pues, y conoces un poco la historia de David, pues dices, no, puede ser que sea David, pero bueno, también tiene parte como si fuese Daniel o Esdras. Hay mucha controversia en esto, nadie se pronuncia, pero sí, la mayoría de las personas ponen a David como autor. Yo sí, cuando estudio la Biblia y no sé nada, no sé algo con certeza, prefiero no emitir mis juicios, sino prefiero decir que es anónimo y no ponerle un nombre, simplemente pues que tengamos en mente que puede ser Daniel, David o Esdras los autores de este capítulo. Este capítulo, como digo, es el capítulo más largo de la Biblia. Tiene 176 versículos y estos 176 versículos están divididos en 22 estrofas. Y cada estrofa tiene 8 versículos. Sí, no sé, ¿alguien de aquí ha leído el Salmo 119? Un pedazo, por lo menos. Cuando estamos leyendo, vemos que está claramente dividido, ¿no? Por 8 estrofas. Y el enunciado de cada estrofa son esas palabras. Aleph, Bet. ¿Alguien sabe qué son? Y esas 22 letras es a lo que me refiero, ¿no? Porque muchas veces yo había leído este salmo, pero veía la palabra y simplemente leía el párrafo. No me había parado a pensar qué era esto. Pues eso son las letras del alfabeto griego, que por aquí alguien se lo sabe de memoria, ¿no? No, son las 22 letras del alfabeto griego. Y este capítulo, el Salmo 119, también podemos ver que es bueno, es el alefato. El alefato es la palabra correcta del alfabeto, ¿no? Y este salmo es un salmo acróstico. ¿Alguien sabe qué significa esto? No lo dicen. Bueno, lo digo yo. Hay varios capítulos acrósticos o poemas acrósticos en la Biblia. Hay 15 poemas acrósticos y ese sería uno de ellos, Salmo 119. El resto son diferentes a este. Ahora vemos por qué. Un poema acróstico es que cada letra del versículo, del párrafo, empieza, o sea, cada renglón empieza por una letra. El primer renglón empezaría por la letra A, el segundo por la letra B, y así sucesivamente. Entonces, si vemos un poema escrito, un poema acróstico completo,
si tú lo ves entero, ¿no? Podríamos leer, recordemos que se lee el griego, se lee de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, si vemos la parte derecha, podríamos ver todo el abecedario. Aleph, Bet, Gimel, todo el abecedario, ¿no? ¿Por qué hacían esto? ¿Qué hacían esto? Esto lo hacían porque en esa época no tenían móviles. Nosotros ahora mismo tenemos móviles y muchas veces no memorizamos nada porque tenemos el móvil. Yo recuerdo cuando era pequeño y yo me sabía el número de teléfono de mis padres, de mis abuelos, y ahora nadie se sabe el número de teléfono. Yo me sé los 3 primeros dígitos, 615, el resto ya no se lo tengo que mirar, me lo pregunta y digo, pues no lo sé. Pero en esa época no tenían libros tampoco. Prácticamente había, el libro era ser una persona de alto standing, porque no era, las personas normales no tenían libro. Entonces, ¿cuál era la forma que ellos podían tener de tener la palabra cerca de sí? Memorizarla, ¿no? Entonces, eso es una regla mnemotécnica, ¿no? Para aprenderse el salmo, ¿no? O el poema, ¿no? Sabían que con la letra A, Aleph, pues tenían con la letra B, el siguiente párrafo. Así se iban memorizando todas las lecturas. Pues el Salmo 119, vemos aquí, tiene la diferencia con el resto, es que hemos dicho que está dividido en 8 estrofas, en 22 estrofas, y cada estrofa tiene 8 versículos. Pues la diferencia que tiene con el resto de poemas acrósticos es que en el Salmo 119 tenemos los 8 versículos de la primera estrofa, los tenemos, aparece las letras Aleph. Lo vemos en cada línea. Entonces, con la letra Aleph, es el enunciado. Con la letra Aleph tengo ese versículo. Voy memorizando, ¿no? Voy memorizándome los ocho versículos. La segunda estrofa, con la letra B, ¿no? La letra B, y empiezan todos los versículos con esa letra. Y así sucesivamente. Todo el capítulo, todo el Salmo 119 está escrito de esa forma. Las 8 primeras, las letras de los 8 versículos que pertenecen a la estrofa están con la misma letra. O sea, aquí lo que estamos viendo es que es un versículo, o sea, un capítulo que está escrito, ¿para qué? Para que la gente se lo memorice, para que la gente lo tenga dentro de sí. O sea, realmente, si nos considerásemos cristianos, aquí no deberíamos haberlo leído una vez, sino deberíamos saberlo de memoria. Porque, ¿y por qué deberíamos saberlo? Porque es un capítulo, que habla exclusivamente de la palabra de Dios. Tiene un detalle más de esta escritura que impresiona, ¿no? La riqueza que tiene. Y es que el autor utiliza, para no repetirse, ¿no? Para no estar hablando todo el rato de palabra por palabra, se refiere a la palabra en distintas formas. Utiliza la palabra mandamiento o mandamientos y aparece 43 veces aparecen estas palabras dentro de todo el Salmo. La palabra o palabras aparecen 35 veces. La ley aparece 25 veces. Testimonios 23 veces. Estatutos 22 veces. Juicios aparecen 21 veces. Caminos aparecen 19 veces. Si los sumamos todos, sería 188 veces que hay mención a la palabra dentro del capítulo. Un capítulo de 176 versículos. O sea, aparecen más veces la palabra que versículos tiene. O sea, imaginaos la devoción que tenía el salmista al escribir esto por la palabra, ¿no? Nosotros a lo mejor, si queremos decir algo, yo muchas veces hago agradecimientos. Bueno, mi rutina es hacer agradecimientos diarios y mi objetivo es hacer 5 agradecimientos diarios. Me cuesta muchas veces esos 5 agradecimientos. Ya llevo bastante tiempo haciéndolo, ¿no? Pero me cuesta hacer esos 5 agradecimientos. Y el salmista habla 188 veces de lo mismo en 176 versículos. O sea, imaginaos el esfuerzo mental
para no repetirte constantemente, ¿no? Para no decir siempre lo mismo. De hecho, cuando yo lo he leído alguna vez, sin prestarle mucha atención, sin haber estudiado todo esto, es un salmo que es muy repetitivo, ¿no? Tú lo estás leyendo y dice, parece que no te dice nada, ¿no? Porque todo el rato es lo mismo, ¿no? Pero aquí vemos lo que es la importancia de ver detalladamente cómo está escrito, cómo están escritas las cosas. ¿Qué nos quiere decir el autor con todo esto? Pues ahora lo que queda es, vamos a leer un par de estrofas para hacernos una idea del Salmo, y el resto os lo voy a dejar de tarea para que lo leáis tranquilamente en casa. Vale, el primer punto, solo el mensaje de tener dos puntos, nada más. El primer punto sería escoger el camino. Vamos a ver el salmista en la primera estrofa, cómo él decide vivir su camino con la palabra. ¿Vale? Vamos a leerla, vamos a Salmo 119 y vamos al versículo 1. Y es la letra Aleph. Dice, dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos los que guardan los estatutos, de todo corazón lo buscan. Jamás hacen nada malo, sino que siguen los caminos de Dios. Tú has establecido tus preceptos para que se cumplan fielmente. ¿Cuánto deseo afirmar mis caminos para cumplir tus decretos? No tendré que pasar vergüenzas cuando considere todos tus mandamientos. Te alabaré con integridad de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Tus decretos cumpliré y no me abandones de todo. Aquí vemos dos partes claramente diferenciadas. Primero, estos versículos, vemos que habla en tercera persona. Está diciendo, dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Aquí vemos que él no se incluye en eso. Él está diciendo que son dichosos, ¿no? Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Jamás hacen nada malo, sino que siguen los caminos de Dios. El salmista lo que tiene aquí es una adoración, ¿no? Él seguro que está pensando en personas que cumplen estos requisitos. No sé si vosotros habéis tenido alguna vez alguien al que admirar, ¿no? Yo recuerdo cuando era pequeño, cuando era pequeño me refiero de edad. Cuando era niño yo, a mí me gustaba mucho el Real Madrid y había un jugador que era butragueño. Entonces, yo recuerdo que todos los niños del barrio queríamos ser como butragueño, ¿no? Y entonces cuando jugábamos al fútbol, pues pensábamos en butragueño y yo me pido butragueño, no me lo pido yo y tal. Siempre estaba la disputa, ¿no? Y ¿qué es lo que provocaba eso, no? Que te esforzases más, ¿no? Te esforzases más para conseguir llegar a ese estándar. Ahora no es butragueño, ahora es Messi, ¿no? Todo el mundo es Messi, ¿no? Mi sobrino pequeño es Messi. Mis hijas no quieren ver a Messi ni en pintura, pero bueno, porque son del Madrid. No, mentira. No les gusta el fútbol, o sea, les da igual. Y el salmista, pues en este caso hace lo mismo. Él tiene unos referentes y él se fija en esos referentes porque él quiere ser así. Él quiere ser así. ¿Y cuál es nuestro referente? ¿Cuál es tu referente espiritual? ¿Como quién quieres ser? Nosotros tenemos una gran ventaja con respecto al salmista. Nosotros tenemos a Jesús. El salmista no puede anhelar ser como Jesús porque no le conoció. Pero nosotros sí que tenemos a Jesús y le tenemos en las Escrituras. Solo hay que leer el Evangelio, ¿no? Leer el Nuevo Testamento para entender y para saber cómo era Jesús, para intentar tener ese referente y para anhelar querer ser como Jesús. Entonces ahora mi pregunta es esta, ¿cuál va a ser tu referente? ¿Messi o el Mesías? Y es que si queremos emprender un viaje, ¿qué es lo primero que hacemos cuando vamos a emprender un viaje? Saber a dónde vamos, ¿no? Decidir cuál va a ser el destino, ¿no? ¿Verdad? Porque si no hacemos eso, ¿qué nos puede pasar? Decir, bueno, voy a salir por viaje, pero no sé dónde voy. Pues puedes salir por una carretera y te pones a dar vueltas, al final lo más probable es que acabes perdido, ¿no? Pues no tienes un sitio donde ir, ¿no?
En el salmista, en este caso, lo vemos en el siguiente versículo, en el 4, él sabe su objetivo, sabe dónde va. Dice, tú has establecido tus preceptos para que se cumpla fielmente. Entonces él sabe exactamente lo que quiere. Él quiere conocer la palabra como esas personas que andan en sus caminos, que él quiere ser como ellos. Y lo que quiere es conocer es la palabra para cumplirla, ¿no? O sea, Dios quiere que conozcamos la ley y Dios quiere que la cumplamos, ¿sí? Entonces ese sería el destino del salmista, ¿no? Cumplir la palabra. Entonces vamos, a partir del versículo 5, que es lo que decía, vemos que ya empieza a hablar en primera persona. Dice, ¿cuánto deseo afirmar mis caminos para cumplir tus decretos? No tendré que pasar vergüenzas cuando considere todos tus mandamientos. Te alabaré con integridad de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Tus decretos cumpliré, no me abandones del todo. O sea, él está reconociendo que no está en ese punto, ¿no? Está hablando del futuro, dice, ¿cuánto deseo afirmar mis caminos para cumplir tus decretos? O sea, quiero hacer esto para conseguir otra cosa, ¿no? O sea, él necesita un paso previo. Él está reconociendo que no está en el punto de las personas a las que él admira, ¿no? ¿Y eso qué significa? Significa humildad. Necesitamos humildad para poder crecer espiritualmente. Cuando nos creemos que ya no lo sabemos todo, es difícil que crezcamos, ¿no? Porque no admites que nadie te diga que estás cerrado en algo. Entonces, siempre que queramos crecer espiritualmente, la base es la humildad, ¿no? Y en el versículo 6 dice que él anhela no pasar vergüenza al cumplir la ley de Dios. Dice, no tendré que pasar vergüenzas cuando considere todos tus mandamientos, ¿no? ¿Alguien le ha pensado eso? ¿Alguien ha sentido vergüenza por obedecer la ley de Dios? Yo hace muy poquito estuvimos de viaje con toda mi familia y estuvimos en un sitio que había ¿cómo se llama esto? Un parque acuático, eso de toboganes y tal. Y entonces íbamos con los niños al parque acuático y había un límite de edad. O sea, no podíamos tener el parque acuático si no tenías más de 7 años. Mi hija Sara casi tiene 7 años, le faltan 2 meses para cumplir esos 7 años, pero no los tiene. Entonces, cuando estábamos en la fila para montar, mi hermana se dio la vuelta y dijo, pero bueno, podemos mentir, no pasa nada, podemos mentir y que diga, decimos que tiene 7 años y total solo le faltan 2 meses para cumplirlo. Mentimos y tal. Y ya está, y que monte. Y todo eso lo dijo delante de los niños. Y yo no podía hacer eso. O sea, yo no puedo mentir delante de mis hijos y luego pedirle a mis hijos que sean honestos conmigo. No podía hacerlo, ¿no? Entonces yo a mi hermana le dije que no íbamos a hacer eso. Y en ese momento había varias personas de mi familia. Me miraron como con un poco de cara como de desprecio, ¿no? Como, ¿por qué hacéis esas tonterías para que tu hija no disfrute, ¿no? Y sentí vergüenza. Sentí vergüenza y de hecho tuve dudas si dejarla, si mentir y decir, no, tiene 7 años, que monte, que disfrute, ¿no? Pero no lo hice. O sea, mi hija se quedó sin montar. La verdad es que a ella se le pasó rápido y ni siquiera yo creo que ni se dio cuenta, tampoco le hacía tanta ilusión. Pero sí recuerdo haber pasado esa vergüenza cuando queremos cumplir la palabra de Dios. Y la presión social muchas veces nos puede hacer que dudemos si queremos cumplirla o no. ¿Y por qué nos pasa eso? Nos pasa eso porque no tenemos una raíz fuerte. O sea, si yo tuviese una raíz fuerte que dijera, yo sigo los estatutos de Dios, yo sigo la ley de Dios y no lo voy a hacer y punto. Me daría igual si se ríen o lo que sean de mí, yo sé lo que estoy haciendo. Entonces, el salmista anhela eso, ¿no? Anhela tener esa convicción de querer cumplir la palabra de Dios y si en algún momento alguien se ríe
porque Él quiere hacer las cosas rectamente, que le dé igual, no pasar de vergüenza. Entonces, yo creo que reflexionamos, ¿no? Si estamos en ese punto o dónde estamos. Amén. Pues si no estamos en ese punto, que yo creo que muchos no estamos en muchas ocasiones, lo que nos hace falta es unizar más, ¿no? Enraizarnos más en la palabra de Dios para llegar al estándar que es ser como Jesús, ¿no? Que yo creo que no vamos a llegar a ese estándar nunca, ¿no? Siempre vamos a tener camino, ¿no? Por recorrer, ¿no? Siempre vamos a tener que ser humildes para poder seguir aprendiendo, ¿no? Y todo este caminar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para recorrer el camino? Necesitamos una lámpara, necesitamos una luz que nos guíe, ¿no? ¿Y cuál es esa luz? Bueno, pues vamos a leerla. Vamos a seguir leyendo. Pasamos al versículo 105 y dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Hice un juramento y lo he confirmado, que acataré tus rectos juicios. Señor, es mucho lo que he sufrido, dame vida conforme tu palabra. Señor, acepta la ofrenda que brota de mis labios, enséñame tus juicios. Mi vida pende de un hilo, pero no me olvido de tu ley. Los limpios me han tendido la trampa, los impíos me han tendido la trampa, pero no me aparto de tus preceptos. Tus estatutos son mi herencia permanente, son regocijo de mi corazón. Inclino mi corazón a cumplir tus decretos para siempre y hasta el fin. Aquí vemos en esta parte, esta última parte que hemos leído, que él ya no está en el mismo punto de la primera estrofa. Porque dice: los impíos me han tendido una trampa. ¿Y él qué hace? No se aparta de sus preceptos. ¿Lo veis ahí? ¿Lo veis ahí como él, a lo largo el resto de versículos, él ha ido afianzándose en la palabra? Entonces, esto lo dejo de tarea, ¿no? Para que leáis el contenido que hay entre medias de la primera estrofa y esta estrofa, porque eso va a hacer que profundicemos nosotros también en esa adoración por la palabra de Dios, ¿no? Y como hemos leído en esta estrofa, la Biblia es la lámpara, ¿no? La lámpara que tiene el salmista para iluminar su camino. Y es lo que debemos anhelar nosotros, tener esa guía, ¿no? La Biblia sea nuestra guía, nuestra luz, para ir siempre por el camino correcto. Y quiero que pensemos esto, ¿no? Que Dios nos ha regalado esa maravilla que tenemos. Y como decía antes, la facilidad que tiene nuestra generación de tener acceso a la palabra. Ahora mismo es recomendable memorizar las escrituras y tenerlas en la cabeza, ¿no? Es muy recomendable porque te van a venir pruebas y si tú tienes afianzada la palabra en tu mente, vas a saber o vas a poder reaccionar mejor. Pero si no la tienes memorizada, todos tenemos un móvil ahora mismo, ¿no? En cualquier parte podemos sacar nuestro móvil prácticamente. A lo mejor si estás en un barco, no, que no hay cobertura, pero tenemos ese privilegio, ¿no? Tener la palabra a nuestro alcance en cualquier momento, ¿no? Hagamos uso de eso, ¿no? Y nada, y animaros a que después de este sermón, ¿no? Este mensaje, que os quedéis con una cosa, que os quedéis, si estamos estudiando la palabra o si vemos alguna cosa que no entendemos o alguna palabra que no sabes qué significa, no te quedes ahí. No pases de largo y sigas leyendo como si estás leyendo una novela. La Biblia no es una novela. Si no entiendes algo, párate, investiga, vete a Google, pregunta a algún hermano. Pero no te quedes con la duda, no profundiza, porque la palabra solo le podemos sacar jugo si profundizamos en ella. O sea, si la leemos con el cuento, nos va a ayudar, sí, pero no de la misma forma que si la estudiamos, ¿no? Entonces, bueno, si eso... Sí, con lo único que me gustaría quedar sería con eso, ¿no? Que profundicemos y que leamos todo el salmo, ¿no? Porque estoy seguro que os va a ayudar a que profundicéis en la palabra y a que aumente vuestra devoción. Bueno, vamos a orar para terminar. Bueno, Padre, amado Padre, te damos gracias por la riqueza de tu palabra, Padre, porque
porque detrás de cada versículo, detrás de cada palabra, detrás de cada estrofa, siempre hay algo escondido, ¿no? Siempre hay una enseñanza que podemos encontrar si profundizamos en tu palabra, Padre. Yo te pido, papá, que nos abras los ojos para estar alerta, ¿no? Para entender tu palabra, ¿no? Para que cale bien en nuestro corazón y para que la pongamos en práctica. Que la palabra no sea solo memorizar y aprender, sino que la pongamos todos en práctica para que se vea reflejada en nuestras vidas, Padre. Para que otras personas, al ver nuestra vida y nuestro comportamiento, ¿no? Que se sientan inspirados, ¿no? Por querer ser como Jesús, Padre. Te pido que nosotros seamos también esa lámpara, también esa luz para las personas que te están buscando y que necesitan de tu palabra. Y bueno, yo te doy gracias y te oro en el nombre de Jesús.